si tú quieres agrupar, si es que pueden agruparse algunas de esas preguntas, Sí. ¿no? Creo que sería... Sí, las agruparé sobre todo por conceptos. Sí, pero ya lo hago yo, por favor. No, ¿sí? Ahora sí, pero no traje mi bolsa porque me voy a ir al museo. Lo hago por conceptos, los que tienen que ver con los papeles privados, vamos a poner un poco... géneros, ¿no? Un poco... Bueno. Cartas, o sea, lo que... Nosotros aquí hubo una discusión, bueno, el seminario se dividió, sí. Y creo que esto nos interesa, creo, ¿no? Que un grupo decíamos, no, le vamos a dar la categoría a las memorias, a la autobiografía, a los epistolarios, a los diarios como géneros, con sus especificidades. Y otro grupo decía, no, el único género tal vez, bueno, si no mal recuerdo, es la autobiografía y los otros son subgéneros. Entonces sí fue como difícil porque tuvimos que tomar una postura en la página, ¿no? Y el texto de presentación de la página decimos por qué creemos que son géneros. Pero bueno, también es cierto que tambaleamos un poco, cada uno tenía una... Bueno, había dos grupos, para decir, unos quienes creíamos que eran todos géneros y otros quienes decían, no, tales y tales son subgéneros. Entonces nos gustaría que tú entraras en eso. Para mí, claramente, hay 4 géneros. La autobiografía, el diario, la carta, las correspondencias y la biografía. ¿Por qué digo que son 4 géneros? Porque son 4 formas que tienen sus propias características. Sí. Ana, ¿y las memorias dónde las ubicas? Bien. Entonces, son 4 formas, en la medida en que nosotros nos interesa la forma, no lo olvidemos, nuestro mundo es formal. Ahí tenemos 4 formas que tienen 4 dinámicas distintas. Vosotros habéis hecho unas comunicaciones espléndidas sobre los distintos géneros, lo sabemos. El diario es muy distinto de la autobiografía, porque el diario no tiene un sentido, sino que está escrito de una forma interrumpida, es una escritura fragmentaria, al día, que quiere dejar una huella de lo que pasa, pero no se preocupa de cómo van a ser las cosas al cabo de 10 años, ¿no? La carta, frente a los otros 2, tiene un narratario. Se escribe a alguien y aquello condiciona su mensaje. Yo puedo escribir una cosa a fulanito, pero nunca menganito. Por tanto, mi relación con el enunciado depende del oyente. Bueno, esto es fundamental. Ahí el oyente tiene un carácter funcional. El corresponsal, ¿a quién escribo? Yo no voy a escribir a mi madre, igual que le escribo pues a uno de vosotros. Y si yo os escribiera como si fuera mi madre, diríais, esta mujer, ¿qué le ha pasado? ¿No? Y la biografía, porque aunque teniendo, diríamos, muchos puntos en común, no está escrita por un yo, sino que está escrita por el otro. Es la autobiografía y la biografía, y ahí tuvimos una discusión con Lejeune a muerte, pero somos muy amigos. Él dice, no, la línea hay que trazarla aquí, porque estos son géneros del yo, este es un discurso histórico. Yo digo, con los dos tienen un objetivo que es escribir una vida humana, solo que el punto de vista es distinto. Aquí es uno mismo quien controla el enunciado y aquí es otro que tiene que jugar con los materiales de que dispone, porque no se puede inventar las cosas. De manera que ahí está el biógrafo con todos sus problemas, pero esta es otra cuestión. Pero el objetivo, diríamos, es el mismo, escribir la vida de una persona. ¿Es la mía? ¿Es la tuya? Bueno, entonces, metodológicamente, por eso son 2 géneros distintos, porque trabajamos a partir de materiales muy distintos. Yo los que obtengo, tú los que sabes. Por tanto, tenemos 4 grandes géneros. A partir de aquí, tantas subdivisiones como queramos. ¿Quién se subdivide más? Este y este.
La biografía, tenemos semblanzas biográficas de una página, tenemos currículums, currículum no porque estaría... Retratos literarios. Los retratos literarios, biografías tal, tenemos cantidad. Tenemos también la biografía novelada, que sería el equivalente de la autoficción, ¡Ay, que juego con esto, qué tal, qué cual!, ¿no? Ana, ¿la crónica dónde entraría? La crónica de viajes que nos causa... Es verdad, la crónica de viajes. La crónica de viajes, que es un género muy moderno, en general es diríamos, un desarrollo del diario. Es decir, nace como una manifestación concreta del diario. En realidad, la crónica de viajes depende del diario, está implícito o tal. De manera que la crónica es una prolongación, un desarrollo del diario. Tiene la huella del día. La crónica vale en la medida en que es la crónica de lo que está pasando. Yo aquí tendría una pregunta que me inquieta, porque yo siempre les dije que para mí la crónica de viaje, o sea, hay varias subdivisiones dentro de la crónica, ¿no? La crónica del día, como has dicho, la que hacían los cronistas del modernismo, pero la crónica de viaje, no sé si estés de acuerdo, yo les decía que tiene su propio estatuto, porque significa también, no siempre, pero sí creo, al decir viaje, un desplazamiento en el tiempo y en el espacio. Igual que el diario, pero creo que... Totalmente. No sé si estés de acuerdo con eso. En realidad, la crónica, es decir, se ha convertido en crónica autobiográfica en la posmodernidad. Pero antes era un género del periodismo. Claro. Es ahora que nos planteamos... porque ¿qué ha pasado, diríamos, con la posmodernidad? Que la posmodernidad lo que ha hecho es instalar, diríamos, el yo en el centro de toda la literatura. Claro, esto ha repercutido en todos los géneros. En la crónica, que de ser un género del periodismo, una de las herramientas que tiene el periodismo para escribir la actualidad, se ha convertido en un género autobiográfico. ¿Por qué? Porque el cronista ha pasado a primer plano, cuando antes no tenía ninguna entidad formal. ¿Y el ensayo? Porque, bueno, uno hacía la ramificación, por eso es que se podía pensar en la autobiografía como un apartado donde agrupa a todos, en este sentido de narrativa, poesía, teatro, ¿no? Autobiografía, ensayo, ¿no? Entonces... El ensayo, claro, la posmodernidad lo que ha hecho es que ha contaminado el yo en todos los géneros, ¿no? Pero en el caso del ensayo, ya Montaigne establece la conexión, y por eso creo que la diferencia con Santa Teresa es abismal. A favor de Santa Teresa, desde el punto de vista autobiográfico, lo que hace el ensayo, lo que hace Montaigne, es decir, yo mismo estoy escribiendo de mí mismo, porque el ensayista lo que reivindica es un punto de vista sobre las cosas. Es mi punto de vista, yo no soy un científico, yo voy a escribir desde mi punto de vista sobre lo que sea. Puede ser un ensayo sobre el mal, sobre México, sobre tal, y lo escribo desde mi perspectiva. Y no tengo nada que no... Para yo escribir de México, un ensayo pongo por caso, no tengo por qué sumergirme en la historia, lo escribo desde mi punto de vista, lo que veo de México, cómo veo la nación, cómo veo el país. Es lo que hace Montaigne, que escribe sobre la muerte, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre tal, desde su punto de vista. Por eso yo me pongo como centro, y es de una gran modernidad, ¿no? Porque reivindica el punto de vista. Y otra pregunta que teníamos es, también y que surgió con esto de los talleres de autobiografía, esta cuestión psicológica, como una cura, ¿no? La autobiografía como una cura de alguna enfermedad, pero también el otro, y eso manejas tú este concepto de Narciso, este complejo de Narciso. ¿Cómo entenderíamos esa cuestión del mito de Narciso y la relación con la autobiografía? Muy buena pregunta. Vale, pero acabo con esto un momentito. Ahí en la autobiografía tendríamos diferentes géneros. Memorias, el más, diríamos, el más desdoblado de todos, ¿no? Y si lo llamas, aunque se
desdoblen de la autobiografía, ¿lo llamas géneros? Porque ahí entra nuestra duda, si la memoria, pues, como el diario o las epístolas son un género, o está como derivándose de la autobiografía, porque nosotros la tratamos como género. Bueno, aquí hay todas las escuelas del mundo, es decir, que los franceses, que son quienes han trabajado más el género de las memorias, hay quienes los definen como un género, porque de hecho en el 19 las memorias tuvieron una gran personalidad, ¿no? Y Lejeune, que dice, no, es una diferencia de matiz la que hay entre una autobiografía y unas memorias. ¿Cuál es la diferencia? En que, pongamos, si el yo tiene muchas capas, diríamos que la autobiografía está en el centro, es decir, pone el énfasis en el propio individuo, mientras que, ahí estaría la autobiografía, mientras que las memorias suelen ser el relato de los aspectos más externos de la vida del individuo, ¿no? Tiene sentido que yo diga, que yo escriba las memorias, no que yo escriba, perdón, pero que se publiquen las memorias de un político, de un juez, de un periodista. Ya no se está invirtiendo, va a escribir su vida en tanto que periodista, en tanto, y por tanto va a ser esa experiencia la dominante, el hilo conductor de todo el relato, de manera que a unas memorias pedirle un nivel de confesionalidad es impropio, porque la memoria atiende sobre todo a la vida pública del individuo, mientras que la autobiografía normalmente lo que hace es poner el hincapié en, bien, cómo he llegado a ser el que soy ahora, qué he hecho para llegar hasta aquí. Por ejemplo, Ana, si hablamos de las memorias de Neruda, confieso que he vivido, que a lo mejor hay el paratexto de las casas editoras, confieso que he vivido memorias. O sea, ahí, bueno, nosotros creo que hemos todos dialogado en ese sentido, de que la memoria se inserta en un contexto social más amplio, donde el yo queda... Pero está. Pero no es como en la autobiografía. No, pero, en fin, mi consejo es que una cosa es que tengamos los conceptos claros. Después el escritor hace lo que le da la gana. Y no podemos, y precisamente lo que hace el escritor es ponernos las cosas difíciles. Entonces, olvidémonos de las dificultades. Cuando un texto ofrece problemas porque realmente dice yo lo estoy dando todo, me estoy dando yo y estoy dando lo que he hecho, pues entonces nos mantenemos a raya y se acabó. Es inútil decir, en el caso de Neruda, es memorias, es autobiografía, es las dos cosas. Bien. Y hablamos, es las dos cosas. Hablamos de las oscilaciones entre la interioridad y la exterioridad. Entonces, momentos más de memoria, momentos más de autobiografía en la misma obra, ¿no? En la misma obra podemos tener... lo que nosotros podemos juzgar es, de alguna manera, como decimos en castellano, como decimos en catalán, ¿en qué cesta ponemos los huevos? Es decir, aquí decimos ¿en qué canasta? ¿En qué canasta? Pues, o dónde ponemos el énfasis. Claro. Yo lo puedo poner, Neruda va derivando. Empieza siendo muy íntimo, muy personal, muy tal, y acaba siendo vida pública. Algo que hablaba Luzoró Pimentel de la prefiguración, que yo pensaba que eso era lo que realmente hacía una autobiografía. ¿Qué expectativa tiene el autor de la propia obra cuando escribe? Entonces, si hay ese examen del yo o si no, si está ese momento histórico más presente que ese yo. ¿Estarías de acuerdo? A ver, aquí digamos que Paul de Man tiene razón. Es decir, que aunque yo quiera controlar el efecto que va a tener mi texto, y yo tenga un yo en la cabeza y yo quiera decir, es el texto el que va a construir el referente. ¿Me explico? Yo puedo tenerlo, pero el que yo tengo, es decir, tú puedes escribir un texto
porque te quieres justificar sobre lo que sea que te ha pasado y tú escribes un texto autobiográfico, pues como el que comentamos de Rousseau, ¿no? Otra cosa es que el texto construye su propia verdad, su propio referente. Es decir, que puede ser que el resultado final no sea el apetecido por el autor. ¿Me explico? Una cosa son las expectativas de las que yo parto y otra cosa son los resultados a los que llego. Y Claudio Maiz habla de la intencionalidad. Exactamente. Por eso, en la medida en que la autobiografía es una escritura porosa, a nosotros nos importa mucho saber de dónde parte el autor. No nos importa de dónde parte el novelista. ¿Qué más da? Tenemos el texto que es autónomo, está todo ahí, no hay más fuera. En cambio, en una autobiografía hay tanto fuera como adentro. Ahí está el punto de la autobiografía, hay tanto fuera. Yo tengo que saber por qué se escribió este texto, cuál fue la intención, y entonces analizar el resultado en función de las intenciones. Por eso, en la autobiografía, cuando la estudiamos, si nos ponemos como críticos a trabajar como si trabajáramos una novela, no llegamos a ninguna parte. Tenemos que trabajar poniendo en movimiento muchas más cosas. Hay que investigar, hay que ver dónde están los originales de aquel texto, qué pasó con aquello, tuvo éxito aquel. Tenemos que saberlo todo, porque es una escritura porosa, es una escritura de la vida, no es una escritura cerrada. ¿Vale? Entonces, ahora respondo a tu pregunta. Perdona, lo que decías de Maiz. La intencionalidad. Claro, es básico. Otra cosa, no para quedarnos en eso, pero yo necesito saber por qué alguien escribe, porque esto me irá muy bien en el punto de llegada, que es el texto, de decir, pues sí señor, chapó, este autor consigue o no lo consigue, y entonces decimos, es un proyecto fallido, no nos ha convencido, esta historia no es creíble, tiene un efecto contrario del que se proponía, cuántas veces pasa, ¿no? Cantidad de situaciones, claro, cada texto es un mundo, ¿no? Vayamos para ir adelantando con otro concepto, digamos, de muy difícil solución, que es el concepto del yo. El concepto del yo, lo que los anglosajones llaman el self, que es un concepto que lo tenemos que tener muy claro en la autobiografía. A mí, como decía en la conferencia, me ayudó mucho la teoría de los sentimientos de Carlos Castilla del Pino, y desde luego la neurociencia ha ayudado mucho a los estudios de la autobiografía. ¿Por qué? Bueno, pues porque, digamos, le ha quitado romanticismo al yo, diciendo el yo es una función. Yo no voy con mi yo. No. El yo es una función del individuo que está en el neocórtex cerebral. Cuidado. Y entonces, si el neocórtex cerebral se daña, mi yo no existe y yo estoy dependiendo de un aparato, de un respirador artificial, y no tengo ninguna conciencia de mí mismo. Es decir, que lo que se dice el estado vegetativo, está la persona físicamente, pero no está su conciencia. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces la neurociencia, claro, la forma más interesante de comprender algo es ver el contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha estudiado el yo? Pues a partir de ¿cuándo no está el yo? Pues por ejemplo, cuando le falla el neocórtex cerebral, está dañado, no hay conciencia de la identidad, se pierde la noción de yo. Por tanto, se ha llegado a la conclusión razonable de que es una función del organismo. Entonces, es una función, diríamos, que, como dicen los neurocientíficos y como dice Damasio, está creando continuamente identidad, sin que la podamos identificar con la identidad. Castilla del Pino, que en fin, lo explica muy bien, dice que digamos,
en términos neurocientíficos hablamos de sujeto, que no es la persona, sino el organismo interno de la persona, la estructura de la persona, la estructura neurológica de la persona, la llamamos sujeto. El sujeto es una fábrica de yoes. El sujeto tiene una misión en esta vida, como el sistema, el sujeto es un sistema del organismo. Es un sistema del organismo como lo es el sistema vegetativo, como lo es la musculatura, es decir, que son, en fin, el cuerpo está formado de muchas cosas, ¿no? Un sistema del organismo, que depende del sistema nervioso, lógicamente, es el sujeto, que es, diríamos, el centro de operaciones del individuo, ¿no? Entonces el sujeto, dice Castella del Pino, es una máquina de fabricación de yoes. ¿Y el yo qué es? El yo es una función que pone en contacto la estructura interna del individuo, es decir, sus deseos, apetencias, más adecuados para cada contexto. El yo es, diríamos, la actualización del sujeto en cada contexto determinado. Claro, hay contextos muy conocidos para mí como sujeto, que me requieren muy poco esfuerzo. Yo pongo el piloto automático y tal. Pero hay otros contextos que me requieren más esfuerzo porque son nuevos. Cuando yo he entrado aquí, yo os he visto, de alguna manera he tenido que construir un yo para ese momento. Era un espacio desconocido para mí, las personas no, pero el espacio sí. Yo he tenido que decidir si me ponía allí o me ponía aquí, donde iba a estar más cómoda. Me he tenido que, exactamente, he tenido que crear, adecuar mi ser a este contexto. ¿Me explico? Esto es lo que hace el sujeto. Ha dicho, hay esta necesidad, esta gente, imaginaros que yo llego aquí y me siento y no hago nada. Bueno, no es el yo que vosotros esperáis que yo construya, ¿verdad? Hubierais dicho, ¿y ahora qué pasa aquí? ¿No? Yo tengo. ¿Cómo se construye el yo? En función de las expectativas del mundo objetual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está, digamos, la inteligencia? Que eso, pues Goleman y tantos lo han llamado inteligencia emocional. ¿Dónde está la habilidad del individuo en construir el yo más adecuado para cada contexto? ¿De acuerdo? Claro. Si yo, por ejemplo, ahora, con perdón, recuérdame tu nombre. Ana María. Ana María. Yo a Ana María le digo, por favor, tráeme un café americano. Ella me va a decir, bueno, pues yo puedo hacerlo, Ana María puede hacerlo, pero no de esta manera que yo le ordeno. En cambio, si yo al bar donde hemos ido hace un momento le digo, ¿usted entiende la diferencia entre el yo objetual y el yo del sujeto? Me dirá, ¿esta mujer qué me dice? Es decir, ¿de acuerdo? Estaría creando yoes inadecuados para el contexto. Entonces el individuo fracasa en su expectativa, porque eso lo tenemos de Freud. ¿Cuál es el objetivo del individuo? Siempre el mismo, también en la autobiografía. Triunfar. Freud lo dice muy claramente. El individuo tiene un objetivo en este mundo, que es triunfar. En todos los ámbitos posibles, no tiene medida. Su ambición es ilimitada. Si tiene 5, quiere 50. Si tiene 50, quiere 500. Siempre más. Lo quiere todo. Quiere el éxito, quiere triunfar. Ahí tenemos tantos problemas de tanta gente que no puede gestionar esa avidez del inconsciente, de la libido, como lo queramos llamar, que es yo quiero más sexo, quiero más dinero, quiero más éxito profesional, quiero más de todo. Pero claro, como eso Freud lo explica muy bien, como yo no puedo, a mí me gustan las joyas que lleva la bisutería o las joyas que lleva Blanca, pero claro, no puedo cogerle el collar como haría un animal y decir, un zarpazo, esto es mío porque me gusta, o un niño pequeño, ¿no? Que coge, o que, ¿cómo brilla esto? ¡Pum! Porque quiero desmontarlo. Sino que
Entonces, ahí está la estructura emocional, digamos, las emociones que son las que bregan con todo esto, que yo le puedo decir a Blanca, qué collar tan divino que llevas, ¿eh? Una vez y otra, y al final Blanca, que es una bellísima persona, puede decir, oye, toma el collar, ¿verdad? ¿Te gusta tanto el collar? Quédatelo. Pero es una estrategia, es una manera que... Bueno, aquí vimos los actos de habla a partir del texto de Bruce, ¿no? Y si tú me dices, bueno, pero qué bonito collar, bueno, a lo mejor no hay la intención de decir... Claro. Pero ahí está la especificidad cultural, ¿no? Porque un mexicano dice ten, pero un argentino... Muchas gracias, es bello, ¿verdad? Pues claro, ahí está, es decir, precisamente eso en la autobiografía es apasionante, porque en la autobiografía hay un texto y después hay todo el mundo del autor, todo lo que nos quiere decir con lo que nos dice. Y ahí nosotros tenemos que saber que está el texto y todo lo que hay detrás, ¿no? Dicho, no dicho, los silencios, en fin, en la autobiografía todo cuenta, porque ahí está un individuo que... Pero bueno, no me quiero perder. ¿Entendéis, no? Lo de los yoes. Entonces, podríamos decir que hay dos tipos de yoes. El sujeto que está construyendo siempre no para. Tenemos unos yoes públicos. Exacto. Y unos yoes íntimos. ¿De acuerdo? Y aquí podrías, Dana, perdón, a lo mejor hablar de lo público y lo privado. Sí, ahora voy. Los yoes públicos y los íntimos se distinguen muy bien. Los yoes públicos son observables y los yoes íntimos son mentales. ¿De acuerdo? Vosotros ahora estáis aquí y yo veo lo que hacéis, pero no lo que pensáis. Y no puedo estar aquí tomando sus notas o mirándome fijamente y tener su cabeza quién sabe dónde, ¿verdad? Yo no lo sé. Lo puedo inferir. Una mirada que tal, puedo inferir y decir, esta persona no me está escuchando, pero yo no puedo abrir la mente. Ahí está el gran desafío. Ni siquiera la mía. Ni siquiera la mía. Es decir, mi conocimiento de mí misma es un conocimiento muy confuso, muy desarticulado, muy heterogéneo. Y ahí la pasión que tenemos todos, cuando ves a toda esta gente que adivina la personalidad en los pozos del café, en las líneas de la mano, ¿cómo alguien te va a decir cómo eres con mayor fundamento que tú? Pues sí, porque nosotros lo que tenemos aquí está tan lleno de cosas que es muy difícil. Es un desafío permanente, evidentemente para el autobiógrafo. Por tanto, los yoes íntimos son mentales y están hechos de todo lo que queráis, de deseos, de aspiraciones, de frustraciones, de secretos, de secretos. ¿Qué soy yo? Mis secretos, lo que no comparto con nadie. Lo que solo yo sé, eso en el fondo soy yo, de aquí que se diga pues tantas veces, en fin, la sexualidad está muy vinculada a la intimidad, porque hay mis deseos, mis atracciones, todo eso yo puedo no compartirlo con nadie y solo lo sé yo, y esto me dice a mí quién soy yo soy la que tengo estos secretos, ¿verdad? Mientras que los yoes públicos, en la medida en que están expuestos, pues son yoes en los que el sujeto, siempre tan hábil, siempre maquinando, dice, cuidado, todo esto que soy yo, aquí solo puedo mostrar una parte, no me puedo mostrar absolutamente como soy, sino que muestro con lo que decíamos, de acuerdo con el contexto. Yo genero yoes públicos muy diversos. Aquí genero un yo, pero yo cuando llegue a mi casa, pues para mis hijos yo estaré de otra manera.
completamente distinta. Es que casi no tienen nada que ver, ¿verdad? No tienen nada que ver. Entonces, claro, ¿qué pasa con los yoes públicos? Que son observables. Pero el nivel de observación varía. Hay yoes públicos completamente. Este, por ejemplo, no es completamente, lo sería en la calle. Este es un yo público, pero que tiene unas restricciones. Aquí no viene cualquiera, sino que, digamos, hay un código de acceso, ¿no? Pero es un yo público. Lo tengo aquí, tal. Pero luego están los yoes privados, que son públicos en la medida en que son observables, pero que tienen unas reglas de acceso muy estrictas, que las marca el individuo. Mi casa es una esfera privada. En mi casa entran las personas que yo quiero. No puede el vendedor que me viene a vender algo abrir la puerta y decir, sentarse a ver la televisión de mi casa. No puede hacerlo, porque yo no se lo voy a consentir. Oiga, ¿y usted quién es? Esto es mi casa. Entonces, claro, los yoes públicos son muy agotadores, porque el sujeto a esos yoes públicos les está dando la orden constantemente de cuidado, está siendo observado, por tanto, tienes que adecuarte a aquel contexto. Por eso son agotadores los yoes públicos, y los yoes privados permiten una relajación. Yo llego a casa, me pongo cómoda, estoy en casa, no estoy sujeta a esa observación permanente, por tanto, sí, me debo a otras personas también, pero el código es distinto, es mucho más relajado, ¿no? De ahí la gran confusión, en fin, pues de la gente que tiene esa vida pública, que después tiene esas vidas privadas tan extrañas, porque la vida pública es muy difícil de gestionar. El sujeto que constantemente es objeto de la mirada ajena, esto es agotador para ese sujeto que tiene que controlarlo todo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, está claro, la vida privada del individuo es la vida compartida, diríamos, con personas que son de la confianza del sujeto. Ya está. La vida íntima es otra cosa. Ahí hay una puerta distinta. Se puede inferir la vida íntima, evidentemente, pero entonces está claro, si yo llegara aquí vestida, pues como me he levantado de la cama, con mi bata, mis zapatillas, etc., diríais, ¿dónde va esta mujer? ¿Por qué? Porque habría confundido un yo privado, una esfera privada en la que yo puedo ir en bata perfectamente, a una esfera en la que no se me puede permitir esto. ¿Me explico? De manera que, en realidad, eso todos prácticamente lo dominamos, lo que no quiere decir que no metamos la pata en tantas ocasiones. Salgamos de un contexto en el que digamos, yo he metido la pata, aquí he dicho algo que no debía decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo aquí no he estado bien, no he estado fina, no he medido bien. ¿Quién mide? El sujeto. Una función que automáticamente en función del contexto va, me explico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la neurociencia respecto a toda esta tal ha aportado? Bueno, pues digamos en un estrato superior está el yo autobiográfico. Es decir, tanto en contextos públicos como privados como íntimos, hay, diríamos, una conciencia de la propia identidad constante. Es decir, que yo no me vuelvo, o sea, yo genero muchos yoes, pero no me vuelvo loca. Sé que todos esos yoes son míos. ¿Por qué? Porque hay un yo autobiográfico, es decir, una noción de que todos esos yoes repercuten en lo que podríamos llamar la noción de identidad, que respondería a la pregunta ¿quién soy yo?
Fijaros que si yo os hiciera esta pregunta, que ojalá tuviéramos tiempo y la pudiéramos responder como en un taller, pero lo podéis hacer cuando en el seminario. Vosotros, si yo ahora a Carlos le pregunto, ¿tú quién eres? Y él me dirá, hombre, depende. Pues yo soy un hombre casado que tengo 3 hijos, yo soy un estudiante de doctorado que tal, yo vengo como contestaría Ulises en la Odisea, yo soy hijo de tal y de tal y de tal. Yo tengo muchas maneras de responder quién soy, no una, depende de que yo esté activando, ¿no? Pues yo soy una feminista, pero yo soy una madre de familia, yo soy profesora de universidad. ¿Quién soy? Muchas cosas. Ni siquiera soy consciente de todas las que soy. ¿De acuerdo? Es decir, que de nuevo, el yo, la identidad, siempre está en un contexto. Esto es lo que diferencia, diríamos, toda la literatura autobiográfica de la literatura ficcional, que no tiene contextos, los tiene dentro, pero nunca fuera. ¿Me explico? Entonces, ese concepto de yo autobiográfico que Ricoeur ya lo había utilizado, ¿no? Él habla de identidad narrativa, pues realmente eso, desde el punto de vista de la teoría de la autobiografía, nos es muy interesante. Desde el punto de vista neurocientífico podríamos decir que el sujeto, cuando decide escribir una autobiografía, que cuidado, no lo hace porque sí, tenemos a ese sujeto calculador siempre, porque la escribe, porque le conviene, porque le interesa, porque lo necesita. ¿Por qué? No lo sabemos, ahí estamos nosotros. ¿Por qué? ¿No? Pero si la escribe, si sabemos por qué, sabremos cómo la construye, porque la hará en función de los motivos que tiene para hacerla. ¿Pero qué hace entonces el sujeto? Podemos decir que construye un yo específico, que es el yo textual. Ahí construye un yo, y con eso voy a lo del Narciso. Construye un yo, que no estaba antes en ninguna parte. Ahí volvemos a un punto vulnerable. Ese yo tiene todo en común con el yo autobiográfico, el yo supuestamente autobiográfico de una novela, en primera persona. ¿Me seguís? Sí. Nada. ¿Qué distingue la autobiografía de Jefferson, por ejemplo, o la de Vasconcelos a David Copperfield de Charles Dickens? Nada. David Copperfield es una novela autobiográfica basada en un yo que explica la historia de su vida. Jefferson o Vasconcelos explican la historia de su vida. En los dos casos tenemos un yo en primera persona que habla de lo que le ha ocurrido. ¿De acuerdo? De nuevo, tenemos dos epistemes distintos. En un caso hay un autor que construye un personaje que explica la historia en primera persona. Es una función narratológica. En el caso de la autobiografía, cuidado, es muy distinto. Se saca un yo de sí mismo como se sacan tantos. ¿De acuerdo? Es muy distinto. Aquí está el sujeto generando un yo. Esto me conviene decirlo, esto me conviene tal, esto como lo digo, esto directamente vinculado a mi persona. No buscando, digamos, la construcción literaria, lo del lenguaje, el plano del lenguaje que veíamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Ese yo autobiográfico que genera tantísima hostilidad, no se sabe por qué, o sí, pero bueno, esto es otro tema. La cultura española, muy poco acostumbrada, diríamos, a la cultura del yo, porque nosotros hemos sufrido mucho con la Inquisición, con la represión de las ideas, de la libertad religiosa. Entonces nos hemos acostumbrado durante siglos a que decir yo, cuidado, ya decir yo era peligroso.
Yo puede ser un converso, puede ser uno que acabe tal, por tanto la gente se acostumbró a crearse muchísimas protecciones, máscaras. El yo siempre era sospechoso. Para la Inquisición cualquiera era sospechoso de heterodoxia, cualquiera. Entonces hemos vivido en una cultura que ha sospechado siempre del individuo. Ha sospechado, uy, todo lo que viene del yo, esto es un campo minado, ¿no? Sí, es verdad, es un campo minado, porque aquí hay un sujeto que tiene sus intereses, que siempre está pensando lo mejor para él. Y entonces la idea, no, ese yo autobiográfico es materia desconfiable. ¿Por qué? Porque detrás está un sujeto que solo quiere su beneficio. Por tanto, yo como lector lo que voy a hacer es desconfiar de esto. Pero no es verdad. Tenemos que ser, digamos, mucho más comprensivos con ese sujeto, que no siempre quiere su beneficio. Muchas veces solo quiere que alguien le conozca, que alguien le oiga, que conozca su historia, quiere comprenderse a sí mismo, quiere darle sentido a lo que tal. Hay muchísimas razones. Ahora bien, puede ser que ese yo que construye el sujeto, ese yo autobiográfico, que es el mismo que a mí me da sensación de continuidad ahora, que después cuando vaya a la catedral, que después en el avión, estaré generando a lo largo del día, pensad en la cantidad de veces que cambiáis de contexto y en cada uno actuáis razonablemente. Es verdad que no siempre tenemos el máximo éxito, pero actuamos razonablemente, ¿no? En todos. Continuamente estamos cambiando. Bueno, esa función cerebral agotadora por otra parte, ¿no? Bueno, pues el sujeto crea ese yo para el texto, crea un sujeto para la historia que quiere contar, que, decíamos al principio, no consigue controlarla del todo. ¿Por qué? Porque tiene que recurrir a un intermediario, que es el lenguaje. Entonces, digamos, la identidad la va a construir con palabras. Y, claro, ahí es que eso pasa a veces en las fotografías. Yo, por ejemplo, no me reconozco en las fotografías, me veo fea. Claro, me veo fea porque yo tengo una idea de mí misma más bella de lo que es. Yo me creo más guapa de lo que soy en las fotografías. Entonces no me gusto en las fotografías. Porque tengo en mi interior, en mi imaginario, me creo más guapa. ¡Ah, qué fea estoy! No, yo soy así. Pero, bueno, yo me puedo creer más guapa, ¿no? Entonces, es decir, hay un decalage entre cómo nosotros nos vemos a cómo nos ven los demás. Claro. Entonces puede ser que alguien se vea a sí mismo tan estupendamente que el yo resultante, diríamos el yo que construye, sea un yo que visto desde el otro lado, desde el lector, lo entienda un yo narcisista. Es decir, un yo que prácticamente no deja penetrar al otro. Pero de ahí a decir, como se ha dicho en la cultura española durante mucho tiempo, la literatura autobiográfica es una literatura narcisista, porque hay un yo que se está contemplando. No, no tiene por qué. Es un yo que está contando su historia, que a lo mejor está llena de miserias. No tiene por qué. Ahora bien, puede ser que efectivamente esa autobiografía sea narcisista. Es decir, que quien la construya quiera pensar o piense que esos yoes que ha ido generando a lo largo de la vida han salido triunfantes en todas las ocasiones, nunca ha fracasado. Él siempre ha tenido la razón, él es perfecto, ¿no? Y entonces nosotros como lectores decimos, bueno, esto a mí no, ¿verdad? No. Entonces es algo que, digamos, el componente narcisista de un texto autobiográfico lo juzga el lector, que teníamos antes, que tiene mucho papel en la autobiografía. Porque va a evaluar el texto en función de muchos inputs, ¿no? Entonces, a mí, ya estamos otra vez con el término de la veracidad. Yo como lector puedo decir,
a mí este autor, hombre-mujer, me parece un narciso. Es decir, es un hombre que está viéndose a sí mismo y que lo que me está pegando aquí es una foto de él. Es decir, me está transmitiendo un relato que a mí no me parece creíble, no me parece tal. Eso ya, pero el sujeto normalmente no se lo ve. El narcisismo lo vemos desde fuera, a no ser que ya sea una patología, ¿no?, del individuo que es incapaz de ver al otro, porque hay una fijación, diríamos, con su propio yo, pero eso ya es una patología, ¿eh? Es una patología, una cosa es... ¿Sí? Claro, porque precisamente yo lo que quería era salir al paso de esa idea de... la literatura autobiográfica es una literatura narcisista. No tiene por qué serlo, pero esta es la idea. Bueno, son narcisos de tinta, en todo caso, vamos a analizarlos, hay de todo. Evidentemente, hay una cosa, si el sujeto no se tiene autoestima, nunca es capaz de construir un yo autobiográfico. Porque va a estar todo el rato diciendo yo no soy nadie, yo soy lo peor, yo tal, no podrá instalarse en el mundo, que es lo que comentábamos el otro día en la conferencia, ¿no?, de eso, digamos, que ahora se estudia tanto de la autoestima en relación a de dónde venimos, ¿no?, de los primeros pasos que damos en la vida que de alguna manera nos facilitan nuestra instalación en el mundo o nos la dificultan, ¿no? Pero bueno, esta es otra cuestión, pero que también permite una lectura psicoanalítica del texto autobiográfico, ¿cómo no? ¿Vale? Pero, es decir, que sin una autoestima, difícilmente la autobiografía... pero nosotros como lectores, ¿qué valoramos? Diríamos, pues la veracidad que decíamos antes. Un individuo que se pone estupendo en todas las ocasiones, que tal, que todo es fantástico, que no sé qué, que tal. Decimos, bueno, sabemos que la vida no es tan así, ¿no? Todo es más difícil, tal. Entonces, mira, o me dices algo que realmente... El lector del siglo XXI, de alguna manera, siempre ahora busca la verdad, ¿no? Quiere que le digan algo... que realmente él pueda poner en juego con respecto a su propia experiencia, ¿no? Y ahí sería también esta cuestión de ejemplaridad, que tiene más la biografía, ¿no? Exactamente. Una autobiografía que se busque ejemplar, mal asunto, empezamos mal. Yo aquí, el 19 lo hacía ingenuamente, ¿no? Benjamin Franklin, aquí, americanos todos, veréis como una persona modestísima, de una extracción sencillísima, no sé qué, llega a donde llega por su propio mérito. Vasconcelos también es un poco así, ¿no? Todavía tiene ese sentido, aunque Vasconcelos, digamos, deja que en la vida le entren muchísimos fracasos, ¿no? Yo adoro a Vasconcelos. Pero ahora sí que ya si nos ponemos tan estupendos como que no. Ahora, en cambio, la biografía, sí que yo, como autora de una biografía, puedo decir, yo quiero escribir la vida de esa persona porque esa persona es ejemplar. De alguna manera, digamos, su vida es interesante, es un estímulo para las demás. Ya lo pensaba Plutarco y seguimos pensándolo. ¿Por qué la ejemplaridad tiene una justificación moral? Porque, vamos a ver, esto no sé qué es, pero esto es que una galleta. Alegría, ¿no? Sí, aparenta, sí, el equivalente de una galleta. ¿Qué es esto? Y Ana María me contesta, pues esto es una galleta que está hecho de esto, de lo otro, tal. Me puede dar una definición absolutamente precisa. Pero si yo a Ana María le digo, ¿qué es la honestidad? ¿O qué es la belleza?
automáticamente ella pensará en un ejemplo. Me dirá, fulanito de tal es una persona honesta, o esto es bello. No me lo puede definir en abstracto. ¿Qué es la honestidad? Pues tengo que recurrir a una persona, porque no lo puedo definir en abstracto. Claro, puedo definirlo, pero no me ayuda en nada. Tengo que decir, fulanito de tal es una persona honesta, o fulanito de tal es una persona... Es decir, recurro a las personas para darle encarnadura a... Esto explica la ejemplaridad, ¿no? Entonces, yo puedo decir, esta vida es ejemplar. No, cuidado, no es perfecta. En nuestro mundo autobiográfico la perfección queda fuera. No es humana la perfección, pero puede ser ejemplar. Puede ser un buen ejemplo de un profesor universitario, puede ser un buen ejemplo de padre de familia, puede ser un buen ejemplo de mujer que defiende sus derechos, yo qué sé, ¿no? Entonces ahí entra. Pero lo normal es que sea la biografía la que atribuya la ejemplaridad. Es lo mismo que si Blanca dice, no, es que Ana Caballé es muy buena en la autobiografía. Bueno, yo puedo decir, bueno, pues muchas gracias Blanca, o no, no lo soy. En fin, ya es mi sujeto creando el efecto de cara al público más adecuado a mis propios sentimientos o como yo me veo a mí misma. Pero si yo llego aquí y digo, bueno, es que yo soy la mejor en la autobiografía, realmente vosotros ahora tenéis una oportunidad de oro, estáis aquí, yo soy muy buena y realmente pues aprovechar mis enseñanzas porque yo soy the best, ¿no? La mejor. Bueno, ¿os va a resultar simpático esto? No, no. Porque vais a decir, esta es mi libertad. Yo voy a decidir si tú eres buena o no. No es algo que tú lo puedas decidir. Lo deciden los otros. Tu valor. La estima que mereces. Otra cosa es la que tú te tengas a ti mismo. Claro, eso produce cantidad de situaciones, ¿no? De gente que se cree estupenda, tal, y los demás que le dicen, bueno, pues mira que no es tanto como crees, ¿no? Y en cambio gente que es muy modesta que decimos, pero qué gran persona hay detrás, ¿no? O sea, ahí tenemos el juego apasionante que el autobiógrafo tiene que contemplar. ¿Cómo se ubica en la historia de su vida? Se pone muy bien, se pone mal, lo va haciendo constantemente, ¿no? Claro, aquí... Y en los diarios es lo que decíamos, ¿no? No es lo mismo un diario en crisis que un diario... Un diario, aquí tenemos, así como en la autobiografía tenemos a un sujeto, centro siempre de operaciones, que viendo todo el escenario lo describe de una vez, en un texto, el diario, que sin conocer el final de la partida está describiendo situaciones que le pasan. Es decir, que en el diario tenemos los diferentes yoes. He tenido un día horroroso, no sé, que todo me ha ido mal, no sé, pero es lo del día, cuidado. ¿Es la historia de tu vida? No, no. Es que el 12 de octubre fue fatal para ti, oye, ¿qué le vas a hacer? Mañana será mejor, ¿no? Es decir, aquí tenemos un sujeto totalmente atomizado, fuera de control, porque ahí está el yo de cada momento. En una misma entrada tenemos diferentes yoes, ¿no? Aquí he triunfado y aquí he fracasado. He dado una gran conferencia, pero después he tenido una discusión con mi marido fenomenal. De manera que el día ha ido bien, mal y regular, ¿no? ¿Me explico? O sea, en cambio, en la autobiografía yo valoraré mi relación conyugal ya a vista de pájaro. Conozco el final de esa relación, es decir, ya estoy en un punto en el que tengo un recorrido hecho y ya desde el principio todo lo voy a encajar en función de cómo ha ido finalmente. Porque si es que he acabado separándome, ya todo va a encajar en función de ese resultado final. En cambio, si yo tengo un matrimonio feliz, todo va a ir, ¿de acuerdo? En cambio, en el diario
el self no es cada momento. Claro, ¿por qué nos gustan tanto los diarios o por qué, digamos, en las crisis se recurre al diario? Porque es un momento especialmente conflictivo para el sujeto y que necesita ordenarse. El sujeto no siempre tiene las cosas claras. Hay momentos en que está totalmente confundido. Y ahí está la escritura terapéutica. ¿La escritura autobiográfica es terapéutica? Pues sí, puede serlo, aunque ningún escritor nos lo dirá. Porque eso sería como decir, mira, en fin, en realidad me tendríais que pagar a mí y porque, perdón, tendría que pagaros yo a vosotros porque me estáis haciendo un favor conociendo mi historia, porque realmente me he sacado un muerto de encima, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos viene de Freud y el psicoanálisis. La verbalización es cura, la palabra es cura. En la medida en que yo saco la angustia de dentro, me libero de ella. Entonces, como no, pues cantidad de autobiografías. Ahí tenemos que valorar cada texto, tendríamos que hablar de textos concretos para decir, pero como no, esa función el diario la tiene igual. Pues yo en un momento de crisis escribo para intentar ver la luz, ¿no?, sobre mí misma. Cuando estoy bien abandono el diario, porque ya está, ya ha cumplido su función. Entonces el estudioso lee el diario con otros códigos. Nosotros podemos leer un diario para conocer a aquella persona o para estudiar cómo aquella escritura encaja en un contexto, el del individuo, que está en crisis, que lo que sea. Ahora voy a tener que hacer una interrupción. Sí. Mira, todavía me atreví para, querer facilitar las cosas, hablar en el trayecto de mi casa aquí en el taxi a Ana Bungar. Sí. Y les dije, como haya un plan específico porque vamos a entrar con una persona que con otro grupo nos espera, porque las visitas se hacen con mucho tiempo, le dije a Ana... Contacto, yo encantada y ya está, ¿no? Sí, bueno. Daniela, ¿puedes tener una dirección aquí afuera nada más? Yo creo que están casi, a ver, que me queda... Está sí, hay todo... muchas relacionadas sí. Y creo que cosas muy importantes que teníamos de dudas, ¿no? Pero varias yo creo que ya fueron en es clase de hoy. Ha sido espléndida, la sesión ha sido espléndida. Yo creo que nos has aclarado miles de cosas que están ahí. No, más bien, ¿eh? Sí. Pues, entonces, estupendo. Pues, yo vale, perfecto. Gracias muy a bien, todos. muy bien. Gracias. Pues a ver, ¿qué más? ¿Qué podemos abordar más que...? A mí hay una cosa que digo, ya salió el concepto, así lo hemos discutido también. A mí siempre me ha quedado duda, a pesar de que por ahí ya lo he leído y eso, pero siempre le queda una duda de cuál es la definición, si es que la hubiera. Bueno, yo creo que sí, porque es un término, es una conceptualización. ¿Cuál es cómo podríamos definir, digamos, la autoficción? Vale, muy... Y su relación con... Buena pregunta. Eso sí. Y aparte que está muy de moda, ¿no? Sí, Hay una autoficción de Julio Ebert, ¿se llama? Julián. Canción de tumba, ¿no? Ajá. Que a mí me hubiera gustado más que él apostara por lo autobiográfico que por la autoficción. Claro. Sí, porque tiene que ver con los recursos, ¿no? Novela autobiográfica, autoficción están cercanas, entonces a mí me queda, y bueno, y autobiografía. Yo creo que la autoficción será un género fugaz, porque tiene muchas limitaciones y al lector le puede causar un cierto, digamos, agotamiento, cansancio al final. Pero partimos de un hecho que lo hemos comentado antes. ¿Qué ocurre en la literatura, sobre todo, de la modernidad, desde el romanticismo? El yo se instala en la escritura, en la literatura, ¿no?, como un elemento absolutamente fundamental.
Y eso contamina todos los géneros. ¿Qué le ha pasado al novelista? Para entenderlo, pongámonos en la otra situación. ¿Vosotros conocéis algún autobiógrafo profesional? Pues, No. Como tenemos prisa, no. Nadie. Yo, profesión, no. Mis memorias, toda la vida, ¿no? Un volumen y otro. No. Es un yo que tiene un recorrido determinado. Yo no puedo estar continuamente explicando la historia de mi vida, porque las personas, los lectores dirán, bueno, ya va, ya vale, ya está, ¿no? Ya te he leído. Es decir, la autobiografía no genera profesión. No genera profesión. De ahí su atipicidad en el mundo literario. Yo puedo ser poeta, puedo ser dramaturgo, puedo ser novelista, no puedo ser autobiógrafo. Es algo que, digamos, es consecuencia de determinadas situaciones, pero no puedo instalarme en ese tal. Y sin embargo, tiene, diríamos, un gran atractivo, porque es tan diferente decir que a fulanito de tal le ha pasado tal cosa, a que yo me coloque aquí, a mí me ha pasado esto, desde el lazarillo, la picaresca, sabemos lo importante que es la historia en primera persona, ¿no? Que alguien diga yo, esto me ha pasado a mí. El lector cambia totalmente, ya se pone se moviliza, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? En la medida en que la autobiografía, digamos, se ha ido desarrollando, ha ido experimentando, ha ido creciendo, el novelista ha llegado un momento que ha dicho, bueno, ¿por qué yo tengo que estar construyendo personajes constantemente, como hace Galdós, como hace Balzac, como hace Tolstoy? ¿Qué pasa si yo, el yo del novelista, me coloco como personaje de mi literatura? Este es el movimiento que hace la autoficción. Es decir, que el escritor, una vez comprende que él mismo es un personaje, porque lo puede ser, se ubica en el centro de su relato. Pero claro, si escribe una autobiografía, se quema a sí mismo en un libro, pongamos 2, pongamos 3, ya vale, hombre, Churchill, 12 volúmenes de las memorias, no es lo normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el escritor? Bueno, ficcionaliza ese yo, lo convierte en un personaje y construye novelas que están remitiendo al sujeto y al individuo, vamos a decir, al individuo. Sí y no. Vamos a decir que aquí tenemos el campo de la autobiografía, con todo su episteme que hemos visto aquí, y aquí tenemos el campo de la novela, con todo su tal. ¿Qué ha pasado? Que el novelista que jugaba en esta división, y esta no la tenía en cuenta para nada, porque las memorias se escribían en el 19, al final de una vida, no jugaba ningún papel. Pero en la medida en que la autobiografía, André Gide, en fin, y tantos autores empiezan a convertirse en seres fascinantes, el novelista empieza a ver las posibilidades que tiene la autobiografía y se instala aquí. Esto es la autoficción. Es un campo intermedio que al principio a todos nos desorientó, pero evidentemente la autoficción juega en ese dominio. Si cometemos el error de creer a pies juntillas la autoficción, nos estrellamos, porque detrás hay un escritor profesional que lo que quiere es escribir un buen libro, no alguien que está contando su vida. Lo que pasa es que astutamente el autor ha descubierto que puede jugar, en lugar de jugar con un personaje X, puede jugar consigo mismo, construyéndose como personaje. De manera que al lector, que el lector aquí sabe perfectamente, esta es la historia de fulanito y tal, le está diciendo, sí, sí, soy yo. No, no soy yo. Sí, sí que soy yo. No, ahora no. Sí, no. Y uno cierra el libro sin saber. Ese sin saber es la autoficción.
no intentes saber porque precisamente no puedes saber. ¿Vale? ¿Que es divertido? Narratológicamente, es experimental, etc. No es está muy de moda. Los estudiantes, en fin, todos como locos con la autoficción, les interesa mucho. Quizá porque la autobiografía requiere, diríamos, otra madurez a veces. Y sobre todo, bueno, porque es un campo narrativo que está ofreciendo muchas posibilidades, porque el autor juega con su propia experiencia, pero libremente. En la autobiografía nosotros al autor le pedimos explicaciones, cuidado. Pero lo que dices es vital, ¿no? Esta cuestión del lector que quiere tener la experiencia del otro, y entonces en ese sentido el novelista dice, entonces yo te paso mi experiencia, y eso ocurre mucho con Pedro Juan Gutiérrez, el cubano, por ejemplo, que dice, bueno, toda esta experiencia de Cuba, todo el mundo está muy atento de cómo se vive en Cuba, entonces yo te voy a relatar qué es lo que pasa, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero, en fin, con toda la libertad, yo soy un escritor y me voy a mover libremente porque me estoy moviendo aquí. Aunque me pongo yo, y me pongo y no me pongo, y entro y salgo, porque soy un ser libre. No soy el autobiógrafo esclavo de la veracidad, sino esclavo del lenguaje. Esclavo, deudor del lenguaje. Yo me debo al lenguaje, no a la veracidad. Por tanto, yo recuerdo un texto de Rosa Montero, La loca de la casa, que estamos todo el rato, sí, pero no, pero sí tiene una hermana, Rosa Montero no tiene ninguna hermana, pero sí que tiene esto, imposible solventarlo, o sea, lo lees y punto. Pero el escritor está jugando con que le está dando al lector, diríamos, frames autobiográficos, Vila-Matas, Cercas, todos estos autores que le están dando frames al lector. Más o menos, mira, yo soy así, ¿no? Y esto, o el lector diciendo, y esta experiencia ahora será suya. Bueno, claro, es apasionante, porque en realidad esto es la cultura, ¿no? Sí, bueno, no, adelante. Y entonces, ¿esa autoficción es lo mismo que una novela autobiográfica, donde también tenemos estos guiños? Claro, buena pregunta. En la novela autobiográfica tenemos a un autor, un novelista, que construye una novela que está inspirada en su propia experiencia y que por razones X no le conviene que se identifique aquella experiencia con el autor. Ayer comentábamos Rubén Darío, en El oro de Mallorca, un texto que fallido literariamente, pero donde él construye un personaje, Benjamín Itaspes, que en realidad es Rubén Darío. Y allí cuenta tanto. En la novela autobiográfica, el novelista construye un personaje. Por el contrario, en la autoficción, precisamente para confundir entre comillas, ¿no?, al lector, el nombre viene a ser el del autor, o no hay nombre. ¿Me entendéis? En la novela autobiográfica tenemos al novelista que para que decirle al lector, no, esta experiencia no es la mía, le da un nombre al personaje. Así lo separa. Aunque podemos saber, porque es una novela autobiográfica y por las correspondencias con la vida, que aquello se corresponde con una experiencia del autor. En la autoficción, para confundir, el autor dice, no, yo no voy a ponerle nombre a esto que escribo, porque así tú vas a estar dudando de si soy yo o no soy yo. De manera que normalmente hay un yo, sin nombre. O, todavía más divertido, un nombre que es el apellido del autor, o que es una inicial, o que ahora es y ahora no es, juega con ello. Pero, digamos que remite siempre al yo autobiográfico. Mientras que en la novela autobiográfica le pone nombre para decir, no, esto es una novela, Es decir, la novela autobiográfica, el autor está diciendo, esto es una novela, no te confundas, es novela. En la autoficción, el autor está diciendo, tú mismo, yo no digo nada,
en realidad está aquí, pero nos está sugiriendo todo el rato que estamos aquí. ¿Por qué? Porque él sabe la enorme potencia que tiene la autobiografía. En tu conferencia magistral decías esta imposibilidad de encontrar un yo genuino en la autoficción. Y hablabas del caso de Vicente Verdú, de no ficción. Sí. Yo me quedé con curiosidad porque no conozco el libro. Bueno, vosotros me avisáis cuando haya que irse, ¿eh? Pues ya. No sé si Pues la última pregunta, eso de... Entonces, ¿qué ocurre en no ficción de Vicente Verdú? Vicente Verdú es un escritor del País, uno de los fundadores del periódico, un cronista, ha escrito muchos ensayos, que de pronto se descuelga con un libro, no ficción, donde, sin decir yo soy Vicente Verdú, es un libro claramente autobiográfico, y donde él se descuelga como un personaje, yo que tenía a Vicente Verdú en un pedestal, el gran fundador del País y tal, un hombre adicto a los fármacos, adicto con cantidad de problemas psicológicos, con cantidad de inseguridades, es decir, un hombre que destruye su propia imagen en ese libro. Entonces, claro, es un libro que todo el mundo lo ha leído y se ha hecho un silencio porque nadie sabe qué. Es un libro autobiográfico. Él allí ha necesitado, aquel sujeto, ha necesitado, porque estaba en un momento de crisis, decir, ese soy yo, un sujeto vulnerable y hecho de miserias, dependo de las pastillas todo el día para funcionar. ¿Por qué lo hace? Bueno, ¿por qué lo hace? Pues, pero lo ha hecho y ha descolocado. Entonces ahí podemos decir, no, es una autoficción, pero no. Todo lo que leemos tiene que ver con Verdú. ¿De acuerdo? Él hace como en la autoficción. Yo escribí este libro, esto se hace mucho en la autoficción, mi libro anterior, título del libro, que es un título del libro del autor. Ah, vale, entonces este autor, este narrador es el autor de este libro, por tanto es el propio autor. Pero, y por eso el espacio de autoficción es más cómodo muchas veces. Exactamente. Es que para el autor es libertad de hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque si está aquí, escribe un libro y se quema. Y un escritor lo que quiere es seguir trabajando. Por tanto, ¿qué va a hacer en la autoficción? Ahí habla del padre, ahí es una experiencia en México, ahí es un viaje en avión, ahí es una conferencia que dio, y de ahí saca, ¿verdad? Manera que... ¿Vale? Pero no nos confundamos. Está de este lado. ¿De acuerdo? No le busquemos veracidad porque ni la pretende. ¿Eh? ¿Me puedo quedar una pero cosa las que gusten. Yo sugeriría que se lleve varias, doctora. Si van a ver varios, si van a hacer un recorrido. Claro. Vale. Por favor, tomen. Porque son parecidas y todas. ¿Te podrías, por favor? Sí, claro. A Claudia. A ver, por favor. Sí, claro que sí, cómo no. Por favor, Muy bien. por favor. Perfecto. Dale. Ahí te puse mi dirección. Vale. En el correo Tú también lo que electrónico. estorban. Sí, bueno, ¿Nos puede pasar su correo? ¿quién? ¿Nos puede dar su Sí, correo? lo apunto aquí. Sí, por favor. Porque creo que quedaron algunas duditas. Bueno, Sí, claro. Es que hemos calculado es que se siguen despertando más y más preguntas. un poco mal, pero en el correo se pueden resolver. Sí, muchas gracias. Entonces, lo más interesante si trabajáis la autobiografía es la investigación de esos alrededores que decíamos, ¿no? Originales, manuscritos, versiones. Sí, tenemos que saberlo todo. Tenemos que saberlo todo. Todo. Cuanto más sepa. Por eso, del estudio de la autobiografía a la biografía hay un paso, porque esto os lleva después a descubrir textos que fácilmente, que es lo que me ha pasado a mí, dices, hombre, pero si ahora sé tanto de este autor que podría escribir su biografía, ¿por qué? Y esta es la parte, digamos, investigadora más interesante, ¿no? Es decir, que es una investigación que se abre a un mundo de posibilidades. Sí.
Pues muchas gracias. Ay, qué maravilla. Ha sido un placer, realmente lo he pasado muy bien y en fin, seguro que seguiremos en contacto. Sí, claro que sí. Disfruten mucho su visita, doctora. Muchas gracias. Bueno, sí, un momento que esto lo tengo aquí y ahora me despido con Dios manda. Un placer. Chao. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Dale, chao. Ay, ya he aprendido el abrazo, ¿eh? ¿Por qué nos paramos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Como quieran. Sí, me voy a regresar. Muchas gracias. ¿La puedes acompañar en el Muchísimas gracias Sí, a con mucho vosotros. gusto. Chao, chao. Gracias. Y gracias por todas las Seguramente vamos al elevador. Muy bien. Pero que no regreses porque tengo unas preguntas todavía que ya no haré desde luego. Pero no, ya se me transmitiendo le decía ahorita a Valentina, no, espérate, las cosas que más quieren no las cosas de micrófono. Sí. No, porque pero cualquier cosa. sí, como lo dice. Yo estoy cursando el séptimo semestre de la carrera y yo tengo una primera profesión que soy contadora, que es de la que vivo. Estoy haciendo apenas esta transición. Claro, Sí. pero que estás empezando. Empezando totalmente. Pero lo haces por vocación. Totalmente, por mi gusto, el placer inmenso y sin ninguna prisa. Por primera vez en mi vida ya no tengo prisa de nada. No, y es que esto es una gran ventaja frente al estudiante así joven. Sí, yo veo digamos, un poco la angustia claro. de decir que hacia dónde me voy a enfocar. Esa angustia yo no la Y tengo. la presión, ¿no? De... Mucho. Sí, yo no sé cómo será en la universidad con sus estudiantes también. Bueno, Ana Bundiar, lo que me contaba, también de que querían suprimir el área de humanidades. Que vaya noticias. Doctora, ¿ya sabe en la universidad? ¿Empezaron un poco la universidad? Sí, no, ¿ya sí? ¿Un poco? Ah, qué bueno. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, bien. El cambio de escenario me ha permitido ver más. Vas a dejar verlo. Ya. Hello, ¿qué tal? Hola. Me despido, doctor. Ya, No, pues me despido. bueno, ya vamos para ¿Cómo está? Buenos días, doctor. que les vaya súper bien. Ahí vamos ya. Hasta luego, buen día. Doctor Treviño, si le queda, ¿quiere llevárselos para que les obsequie y para que tengan algo de energía? No, nos vemos el siguiente viernes. ¿Por qué no vino Dulce? Yo también me desconcerté, pero no a todo puede ella, doctora. También hay que ser siempre está ahí al pie. Pero lo digo en el sentido Porque de lo que fue desaprovecha, pero está maravilloso. grabado. Bueno, está Qué bien. bueno que estoy grabando, Ana, gracias a ti, porque esto va a ser... Gracias, doctora. Déselos porque lo van a disfrutar. Muchas gracias y váyanse. Gracias por todo, doctora. Gracias de veras. No, por favor.
aunque nos desviemos.